Título de la prédica nos guiará a toda la verdad. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, y la versión de apoyo va a ser nueva versión internacional para hoy. Y mire, vamos a leer estos pequeños resúmenes aquí, porque esto nos ayuda mucho a nuestro crecimiento. Y al final vemos los versículos que apoyan esto. Dice, en el caso de los discípulos, esa noche allá en el Monte de los Olivos, en el jardín de Getsemaní, que había empezado desde el aposento alto, en el lavamiento de los pies, y después que les habló de que alguien lo iba a traicionar y ese que alguien se fue porque ya lo había decidido vender al Señor, él se quedó con los otros 11. Les había hablado del amor, de la unidad, del perdón, de que él tenía que volver al Padre, pero que no se quedaran intranquilos, que él no los iba a dejar solos, que les iba a enviar al Espíritu Santo, que lo primero que iba a hacer el Espíritu Santo era consolarlos y que iban a pasar por dificultades y que iban a pasar por persecuciones y que había llegado la hora y él ya iba para el Calvario, allá en la cruz, todo eso. Y ya Jesús sabía que le quedaba poquito tiempo, ya eran poquitas las horas que le quedaban para seguirles diciendo las cosas. Pero lo que más le importaba a él era que supieran que no iban a estar solos, que iban a tener al Espíritu Santo. Y entonces llega y les dice aquí, en ese momento, en sus dificultades, ellos que en sus dificultades tenían que ver con los acontecimientos que se estaban allá engendrando mientras Jesús les hablaba. ¿Qué estaba sucediendo mientras él estaba enseñando todo eso? Pues que Judas había ido allá al consejo del Sanedrín a decirles que les prestaran los soldados que cuidaban allá en el consejo del Sanedrín de los fariseos y saduceos, para que fueran con esos soldados a apresar a Jesús. Eso era lo que estaba gestándose del otro lado. Mientras él de este otro lado, en el Monte de los Olivos, les hablaba. Mire, que les hablaba cosas que ellos todavía no eran capaces de entender ni de aceptar, y mucho menos de obedecer. Ellos no entendían por qué su maestro tenía que ir a la cruz, no aceptaban eso. Pensaban igual que el resto de los judíos que los Mesías venían a liberarlos, no a morir en una cruz y a ser crucificados. Y no le obedecían bien a Jesús porque estaban tristes. Mira, ahí dice, sus mentes no eran lo suficientemente fuertes para soportar todo eso. Y tenían que ver con los sufrimientos de Cristo en la cruz. Que yo no, pero no puede ser que todo esto va a pasar y nosotros nos vamos a quedar solos. Y ahora que, y el Señor diciéndole que no los voy a dejar solos, que les voy a mandar No, 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 yo ahorita estoy mal. Yo estoy emotivo, yo estoy sentimental. Ay, Jesús, usted no entiende por lo que estoy pasando. Sí, él entendía y sabía que la solución estaba en una persona. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Los que no entendían era ellos. Y mire, ellos seguían luchando con esos repetidos anuncios que el Señor les había hecho en cuanto a su partida, que iba a volver al Padre, y la tristeza que esto les producía no les dejaban pensar en nada más. Así nos pasa a nosotros. Ay, para que mi problema es más grande, no me deja pensar en nada más, no puedo, no. Pero mira que el Espíritu Santo está dentro de ti, que Él te va a hablar a través de la Biblia, de la palabra. Él no va a hacerlo de otra forma, pero no. Esas emociones, como dice aquí, parece que su mente quedaba bloqueada por esos hechos, allá que afectaban su vida emocional. Lo importante era que una vez que entendieran y aceptaran que el hecho de la cruz, del Calvario, era algo trascendental, iban a tener era grandes retos por delante, es que uno tiene cosas mejores de lo que ha de venir. ¿Qué tenían por delante ellos? Pues la misión a la que eran llamados, lo mismo que tú. La misión a la que eres llamado es un mayor reto que las situaciones por las que pasamos. ¿Qué incluye esa misión? Pues había que formar la iglesia evangélica, iban a ser la iglesia primitiva.
el nuevo pueblo de Dios. ¿Cuál es el nuevo pueblo de Dios? Pues la iglesia, esa que iban a ser, el pueblo comprado por sangre, adquirido a precio de sangre, ese era el nuevo. Y en ese nuevo pueblo, en esa nueva iglesia, es la que había de convivir judíos y no judíos, es decir, gentiles, en igualdad de condición, como Dios lo ha querido siempre. Y ellos, esos discípulos, tendrían que salir de los estrechos límites de Israel. A veces nos metemos ahí y nos encocamos y no dejamos salir de nuestros propios límites. No queremos salir acá de nuestros límites para llevar a cabo una misión. Y en este caso era de alcance mundial. Nosotros nuestros problemas nos limitan y nos encocamos ahí y nos cuesta salir. Además, tendrían que comprender estos discípulos y explicar los siguientes pasos en el establecimiento del reino de Dios una vez que Jesús hubiera ascendido al cielo. En la nueva iglesia, en la primitiva que se iba a formar, ellos serían los que tendrían que poner las bases, el fundamento. Y el fundamento está en el Espíritu Santo, que los iba a guiar a toda la verdad, que iba a establecer el reino de Dios aquí en la tierra a través de la iglesia, de toda la obra que había hecho Jesús. Y no, estos encocados en sus sentimientos y no los dejaban. Mire, más cosas. Ya vemos. Veamos allí. A ver. Entonces, ¿en dónde está la clave? Con lo que hemos estado viendo. Pues la clave iba a estar, y para ellos estaría en la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué hacían? En este otro caso, fuera de consolar, el Espíritu Santo también los iba a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo sería quien se convertiría en esos discípulos que no tenían letras, que no tenían academia, no habían ido por una universidad y del vulgo, es decir, gente del común y corriente, como dice allá en Hechos 4:13, que los iba a convertir en hombres libres de esas limitaciones y perjuicios del ambiente en que se habían creado, igual que a nosotros. Muchas veces, no, es que si yo hubiera estudiado, no, es que si yo hubiera sido profesional, no, es que si yo, no, estos también, estos eran pescadores y eran del popular, del vulgo, como dice aquí. No entendían que el Espíritu Santo no le importa si tú tienes un grado universitario o no lo tienes. No llegaban a ser capaces de comprender las enseñanzas que Dios tenía reservadas para ellos, así como las tiene reservadas para ti. Y por supuesto, si ellos cambiaron, porque eso lo demuestra el libro de los Hechos, cómo cambió un Pedro, cómo cambió un Juan, cómo cambió un mismo Saulo. El uno porque no era letrado, el Pedro, era un pescador común y corriente, sin letras y se daba palo. Y mire lo que llegó a hacer Pedro en el libro de los Hechos y en sus cartas. Y uno dice un Pedro maduro. Entonces lo sacó del popular, del vulgo y lo convirtió en alguien lleno del Espíritu Santo. Y a Pablo es lo contrario, alguien que tenía un doctorado, hablaba 4 idiomas, tenía una academia por delante, grados universitarios, mejor dicho, en su época, los más grandes, lo volvió humilde. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, deje que el Espíritu Santo obre, porque a los que se creen mucho, como se creía en ese entonces, Saulo lo humilló hasta entender la palabra a través del Espíritu Santo que había dentro de él, en Pablo. Y al revés pasó con Pedro, que era del popular y no tenía academia, y lo exaltó. Al humilde lo exaltó a lo sumo. Ahí es donde tenemos que entender, deje que el Espíritu Santo haga su trabajo, pero de por Dios sea lo uno o lo otro, deje que el Espíritu Santo transforme su vida.
Porque mire, como pusimos acá, más importante que la capacidad intelectual de una persona está en la disposición de su corazón y sobre todo la presencia del Espíritu Santo dentro de él. Ahora, por otro lado, vemos aquí que el conocimiento de la revelación de Dios es un proceso gradual. Dios se va revelando a tu vida gradualmente para que tú vayas transformando tu manera de vivir. Mire, no hay unas formas rápidas de aprender la Biblia. Se necesita que, se necesita perseverar y se necesita ser constante todos los días. Al principio esto suele ser duro, pero cuanto más le dedicamos, más aprendemos, más será transformada nuestra vida. Y no nos olvidemos de lo que está ya al final. No se trata de que tú conozcas mucha Biblia y tengas mucha información de la Biblia. De eso hay mucha gente, muchísima gente conoce Biblia, pero muy pocos dejan que su vida sea transformada. Como dicen en Rema, no tan solo información, sino transformación, no tan solo conocimiento. Conocer mucha Biblia no nos cambia. Lo que nos cambia es su palabra a través del Espíritu Santo en nosotros, no es vidas transformadas, no solo palabras, hechos, hechos. Eso es lo que está diciendo ahí. Y eso lo logramos a través del Espíritu Santo. Ahora sí, queda fácil leer los versículos que acabo de explicar. Entonces ahora usted ya los entiende. Juan 16, versículos 12 al 15 dice, dijo Jesús, les dijo a ellos, en ese instante, allá ya iba a amanecer. Muchas cosas me quedan aún por decirles, les dijo a sus discípulos, que por ahora no podrán soportar. ¿Se imagina si les hubiera hablado de la iglesia, de la misión, de ir por todo el mundo a predicar el evangelio, de que iban a ser llenos del poder del Espíritu Santo, iban a ser embestidos con la unción? No, eso no entendían esto, mucho menos iban a soportar que les explicara todas esas otras cosas, que después las entendieron, las vivieron. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, ¿quién? El Espíritu Santo. Él los va a guiar a toda la verdad. Ahora usted ya entiende, tú que me estás escuchando, porque el Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir, porque al igual que el Hijo, no se inventa cosas, todo viene del Padre, así como Jesús dijo, yo vengo a hacer y a decir lo que el Padre me dijo. El Espíritu Santo dice lo mismo. Yo vengo a hacer y a obedecer lo que Jesús dijo. Y lo que Jesús dijo hizo es lo que el Padre mandó. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todos están de acuerdo. ¿Y dónde está expresado eso? En la palabra. ¿Y qué es la palabra? La Biblia. ¿Y quién es el autor y consumador? Jesús. Y ahí está. Mire, él, mire, dice Jesús, el Espíritu Santo me glorificará porque tomará de lo mío y se lo va a dar a conocer a usted. Y eso también vale para ti y para mí. Todo cuanto tiene el Padre es mío, y aquí se cumple. Lo del Padre en el Hijo, lo del Hijo en el Espíritu Santo y lo del Espíritu Santo en ti. Si te dejas convencer y no te dejas seguir actuando por emoción y por lo que dicen allá afuera el resto de la gente. Se trata de lo que dice el Padre en el Hijo en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en ti. Siempre será apoyado por la palabra, por la Biblia, no por sensación, no por emoción, no, por lo que dice la palabra. Por eso les dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y se lo dará a conocer a usted. Y eso es lo que está haciendo ahorita contigo, que estás del otro lado, escuchando esta prédica. Y evidentemente conmigo también lo ha hecho, porque él no quiere que se quede solo en información. Y en qué bonito, y en qué revelación. La revelación, como lo que está haciendo hoy Dios en tu vida,
No es para que se quede en algo bonito, es para que realmente transforme tu manera de pensar y tú salgas de aquí convencido, convencido de que el Espíritu Santo existe y está dentro de ti y quiere guiarte a toda la verdad. El tema es que tú te dispongas a eso. ¿Cómo lo vas a demostrar? En obediencia, haciéndole caso, porque es una vida transformada, una vida que crece cada vez más alto, viviendo de gracia en gracia. Oh, qué precioso, Señor, y qué profundo. Esto es muy importante. Por eso te damos gracias, porque esto es un desafío a dejar que nuestras vidas sean transformadas. Y por lo cual te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, mi Rey.